Muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente al doctor Julio Contegrán y a su equipo de colaboradores por invitarme a participar de estas jornadas. Me consta que el doctor, desde que asumió, se ha preocupado especialmente por este tema, siguiendo a los procuradores. Acá está presente Pablo López Viñals y el doctor Mario Bonjanino de Salta y de La Pampa, que también están trabajando hace muchísimos años en este cambio de paradigma, en este cambio, como digo yo, de mentalidad que tenemos que tener todos los operadores judiciales en esta materia. Y como dijeron en la presentación, yo soy fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2003, pero especializada, o sea, a cargo de la primer fiscalía especializada en la Ciudad Autónoma desde el año 2011. He aprendido muchísimo a partir de esa especialización. En realidad, desde el año 2010 tuve la posibilidad de acceder a la capacitación, como dijo Hayton de Nolasco, de la Oficina de la Mujer de la Corte, y formo parte del programa también de réplicas y de capacitaciones en esta materia. Ana Galdiano fue mi maestra, desde hace años que la escucho y la hemos seguido en todo lo que hemos podido. Después el doctor López Viñals va a contar, hay proyectos que justamente se basan en parte en el modelo español. Nosotros todavía nos falta algunas modificaciones legislativas, algunas iniciativas legislativas, pero lo que yo quiero transmitir con esta charla es todo lo que podemos hacer mientras. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la obligación de investigar estos casos con debida diligencia. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando yo asumí como fiscal en el año 2003, no investigábamos la violencia psicológica, no investigábamos la violencia que sufría una mujer dentro de las cuatro paredes. Todos sabemos eso. Es una cuestión privada, ajena a los tribunales. ¿Qué nos vienen a decir ahora? Que eso es algo de la política pública, pero política pública del Poder Legislativo, que modifiquen las leyes, política pública del Ejecutivo, que les den refugios. El judicial no teníamos nada que ver, y menos en penal. Eso es lo que se fue modificando. Recuerden los clichés, exabrupto del momento, producto de una mala relación de pareja. Lamentablemente todavía en algunos tribunales lo seguimos escuchando, lo seguimos leyendo. Tampoco en la Ciudad Autónoma teníamos lo que Ana habla del precedente, ni siquiera dentro de la ciudad. Puede ser que eso en jurisdicciones más grandes sea un tema y un desafío, pero en la ciudad de Buenos Aires no podía investigar un fiscal de La Boca una denuncia. Una vez tuve el caso de que insistíamos en citar a una mujer que había denunciado hostigamiento. El comisario me llama a los 15 días y me dice: doctora, esta es la señora que mataron la semana pasada, y salió en todos los medios. Cuando nos dimos cuenta, tenía 3 denuncias en 3 fiscalías diferentes dentro de la misma ciudad. Eso, fue informado al fiscal general y pudimos cambiar. Hay cuestiones que se pueden cambiar justamente con la política criminal interna, y eso es lo que están haciendo los procuradores y es lo que podemos hacer mientras que esperamos las reformas legislativas, que también son necesarias y son imprescindibles. Otra cosa que también me di cuenta con el transcurso de los años es que es imprescindible. Nosotros tenemos Belén do Pará, tenemos la CEDAW. En estas jornadas también se va a hablar específicamente de estos tratados internacionales direccionados a la protección de las mujeres. Tenemos la Ley 26485, a la que todos hemos adherido. Los fallos de la Corte Interamericana, de la Comisión MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, todo lo tenemos que saber, todo lo tenemos que conocer. A los que tenemos más de 30 o 40, bueno, yo tengo casi 50, no nos han enseñado eso en la facultad. Entonces lo tuvimos que adquirir, que aprender ahora. Eso está perfecto. Pero ¿saben una cosa? Que eso no alcanza. Podemos tener el mejor modelo, el modelo español, que con todo respeto yo también tuve la oportunidad de ir a España y tuve mala suerte, que me tocó justo presenciar en Barcelona una jueza que tenía todo lo que dice Ana, pero no tenía perspectiva de género. Trataba mal a las víctimas.
pero de una manera que a mí me impresionó realmente. Entonces, lo que quiero decir es que podemos tener todas las reformas, lo mejor que podamos, echarle la culpa al legislativo, al ejecutivo, pero si nosotros no cambiamos la mentalidad y la forma de trabajar, vamos a estar en lo mismo de siempre. Para entender la violencia de género tenemos que, como dijo Ana, saber que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Tenemos que reconocer el derecho humano de una mujer a vivir una vida libre de violencia. No podemos decir, somos todos iguales. No, ahora la mujer ya está, salimos a trabajar, ya tenemos las mismas oportunidades. Vamos a ver que esto no es así. Y justamente la perspectiva de género es eso, no es solo transmisión de conocimientos, no es saber Belén do Pará de memoria, es adquirir las capacidades para entender y para creer que esa mujer está en una situación de vulnerabilidad. Esa situación de vulnerabilidad que tiene la mujer en la sociedad y en las relaciones de pareja, como decía Ana, es el caldo de cultivo para que prospere la violencia. La perspectiva de género no es otra cosa además que perspectiva pro persona. Acá no somos hombres contra mujeres, ya sabemos que las mujeres muchas veces podemos ser mucho más machistas y patriarcales que los hombres. La violencia es abrumadoramente iniciada por el hombre e infringida contra la mujer. Quien no crea esto no tiene perspectiva de género y no puede actuar con debida diligencia. Solo en casos excepcionales las mujeres se defienden y los hombres resultan heridos o muertos. Pero también muchas veces hemos visto, ahora está cambiando, que nos encanta meter presas a las mujeres cuando se defienden. En eso somos bastante impiadosos por el tema de que la mujer como que se culpabiliza o si dejó los abandonos de personas. Nosotros tenemos abandonos de personas en la ciudad como delito transferido y es como que cuando dejan solo un bebé, si lo deja el papá no pasa nada, si lo deja la mamá se configura el delito. Dicha violencia no es un hecho aislado, es estructural, es un mecanismo de control sobre las mujeres que se construye sobre la superioridad masculina y la inferioridad femenina, sobre roles, mandatos, expectativas estereotipadas según el sexo. ¿Cómo nos afectan esos mandatos? ¿Qué pasa si no cumplimos con ellos? Esos mandatos de género son transmitidos a través de la educación. Son aprendidos y reproducidos por varones y mujeres, mayoritariamente por mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo tanto pueden y deben ser deconstruidos. Pero para hacerlo primero tenemos que darnos cuenta que existen, darnos cuenta del daño que causan y empezar a educar en igualdad. Cuando hablamos de estos instrumentos internacionales que ustedes conocen, que obligan a los estados a abordar esta problemática como política pública, hablamos que como consecuencia de eso el Estado, los tres poderes tienen obligaciones. Esas obligaciones son, justamente no son una moda, esto es lo que quiero decir, es una obligación que dentro del Poder Judicial nos corresponde a los fiscales, a los defensores, a los asesores y a los jueces y a las juezas. Esto puede interpretarse como la prevención general o directa, eso lo dice la Corte Interamericana, lo dice Mesegvi. Son las políticas públicas que tienen que desarrollar los poderes para garantizar esta educación en igualdad. Y por el Poder Judicial para garantizar que se introduzca la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Es por eso que estamos hoy acá. El doctor Contegrán honra esta obligación que tiene como política criminal el Ministerio Público de capacitar para que podamos entre todos empezar o seguir deconstruyendo esos mitos y esos prejuicios que existen en la sociedad. Hasta hace poco, como dije, solo se relacionaba la violencia de género con la agresión física que sufría una mujer cuando era golpeada por su pareja. A pesar de que existía el delito de amenazas, no se investigaba.
Sabemos cómo se descartaba, ya lo dije, con los clichés, es abrupto del momento, versión del hombre, versión contra la mujer, de la mujer, por lo general ganaba la versión del hombre, por todas las condiciones en las que se presentaba a la mujer, no se le creía, y esos casos no eran ya tramitados con debida diligencia. Ya vamos a ver cómo Julieta va a explicar los estándares y cómo deben investigarse estos casos. La violencia psicológica se produce a través del delito de amenazas. La violencia ambiental, que se manifiesta particularmente a través del delito de daño, la violación de domicilio. El acoso sexual callejero, recientemente incorporado como contravención en el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está incorporado, se ha sancionado y no vemos nunca acoso callejero. No lo entendemos. No sabemos cuándo... ¿Qué significa? Es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada de violencia contra las mujeres. Es el primer eslabón de una larga cadena de violencias, que como todas se basa en esta relación desigual de poder. Son prácticas sutiles, profundas, que refuerzan la dominación simbólica de la mujer. La violencia económica, que se produce a través del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, entre otras defraudaciones, y generalmente está asociado a los momentos de la separación de la pareja y a un intento del hombre por retomar el control de las víctimas, privándolas de los medios indispensables para su subsistencia. Muchas mujeres tienen que abandonar su casa con lo opuesto. Cuando se habla de disparidad o desigualdad salarial, ¿qué quiere decir? ¿Que las mujeres ganamos menos que los hombres? No quiere decir eso. Nosotros como fiscal yo gano lo mismo que un fiscal hombre. Lo que quiere decir es la desigualdad de oportunidades. Cuando un hombre deja de pasar la cuota alimentaria a la mujer como castigo y le dice, bueno, que se arregle, que salga a trabajar, nunca trabajó porque se quedó cuidando a sus hijos, esta mujer tiene menos posibilidades de acceder a un trabajo igual remunerado que el hombre. Obviamente, si nunca trabajó, va a ganar menos. De eso estamos hablando. Incluso las que ganamos lo mismo que los hombres, que tenemos la suerte de por ahí estar en un cargo público y ganar lo mismo como fiscal a un varón fiscal, también tenemos desventajas. Por ejemplo, a la hora de concursar. ¿Por qué? Porque también tenemos menos tiempo para capacitarnos, tenemos menos tiempo para prepararnos, porque tenemos ese deber de cuidado que en la mayoría de los casos, tampoco hay que generalizar, habrá algún hombre que se ocupe más que las mujeres, recae en cabeza de las mujeres. Es por eso que cuando se habla de esta disparidad o desigualdad en el ámbito económico se refiere a eso, y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. La ley 26485 establece, como nosotros hemos también ideado, formas de trabajar diferentes o directamente basándonos en la ley. La obligación de quitar del poder de un agresor las armas de fuego con las que cuente. Tradicionalmente entendíamos que esta medida correspondía a la justicia civil y por lo tanto los jueces no se exigían que para efectuar un secuestro el arma fuera utilizada para amenazar a la mujer o que la tenencia fuera ilegítima. Pudimos empezar a conseguir que entendieran que ese es un deber asumido por el Estado argentino y que por lo tanto resulta imperativo que se secuestraran las armas de fuego de un acusado de violencia de género. Como dije antes, parte de ese cambio de mentalidad implicó que empezáramos a investigar la violencia psicológica, que hasta hoy no se investigaba. Eso también significó que enfrentáramos muchos planteos de atipicidad y cuestionamientos sobre imputaciones. Sabemos que el derecho penal es un derecho creado por y para hombres y que esa supuesta objetividad no es real. Pero las tradiciones judiciales en muchos casos no pueden salir de esa falta de objetividad y no ven las necesidades de las mujeres. En nuestros casos también fue difícil lograr que los jueces quieran escuchar a la mujer, aunque la ley 26485 claramente dice que todos los jueces, todos los operadores judiciales deben conocer la opinión de las mujeres antes de decidir cualquier cosa que las afecte. En los casos de violencia ambiental,
y en los supuestos de defraudación, también ustedes saben que existe lo que el artículo 185 del Código Penal, que declara que están exentos de responsabilidad criminal por hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causan en los cónyuges. Nosotros hemos pedido en muchos casos la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, que pierde de vista que en la enorme generalidad de los casos, quien resulta perjudicada es la mujer. Sabemos y vemos en todos los casos que hay mujeres que no saben cuánto ganan los maridos, que no tienen ni idea muchas veces de qué trabajan los maridos. Entonces, proteger acá con esa neutralidad al hombre resulta francamente perjudicial para la mujer. ¿Qué pasa con la revictimización secundaria? No es revictimizante la intervención en la cual se procura resolver el conflicto, porque hablamos mucho de revictimización y de cómo perjudica esto a las mujeres. La revictimización que justamente se hace para escuchar a la mujer, esta que exige la 26485, que le dice a los jueces, tienen que escuchar a la mujer, que sea para avanzar en el proceso, eso es una escucha útil para avanzar en el proceso. Al revés, toda escucha parcial, formal o dirigida al archivo del caso, con preguntas como ¿qué espera usted de este caso? ¿Cómo aguantó tanto la violencia? ¿Quiere ver preso a su marido? ¿Por qué tardó tanto en denunciar? Esas son preguntas que no deben hacerse. Y otra cuestión que nosotros también podemos modificar es que los que tenemos que empezar a escuchar a las víctimas somos nosotros, los fiscales, los jueces. No tanta delegación en otros operadores judiciales, porque eso es lo revictimizante. El sistema acusatorio ayuda a poder evitar esto. Bueno, tengo poco tiempo y ya estoy por terminar, me queda poquito. Los mitos y los prejuicios, los más importantes, como decía Ana, que uno piensa que los casos de violencia familiar son escasos. La realidad que en el 50% de las familias existen situaciones de violencia. Son vivencias de todo tipo que no, como decía Contegrán, no todas las veces están tipificadas. Falta regulación de muchas conductas y contravenciones que están naturalizadas. La violencia familiar es producto de algún tipo de enfermedad mental. La realidad, solo el 10% de los casos es ocasionado por personas con trastornos psicopatológicos. El resto son responsables. También es un mito que si hay violencia no puede haber amor en una familia. El amor coexiste con la violencia, de lo contrario no existiría el ciclo de violencia. Tenemos metidos en la cabeza también los refranes, porque te quiero, te aporreo. Las víctimas de maltrato a veces se los buscan, eso es un mito, la responsabilidad es de quien ejerce la violencia. Es un mito que el abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos o aislados y que el atacante es un desconocido. El 85% de los casos ocurre en lugares conocidos o en su propia casa. Por último, que el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. A mí me preguntaban muchas veces, bueno, pero no le pega. Sabemos que el maltrato emocional causa perjuicios a nivel psicosomático iguales o peores que la violencia física, y además el maltratador, el agresor, no necesita pegar todos los días. Muchas veces ya agredió y después la víctima obedece. La conducta violenta no es algo innato que pertenece a la esencia del ser humano, No es esto que se le fue la mano. La realidad es que la conducta violenta es una conducta aprendida, una conducta que se va copiando de generación en generación, que se ve en la televisión, que se ve en la calle. Por eso es nuestra obligación entender estos prejuicios, estos mitos, trabajar teniendo en cuenta todas estas premisas, trabajar con perspectiva de género, entender que las mujeres no mienten. El domingo, y termino con esto, escuché un programa de radio donde había una psicóloga que había escrito un libro que se llama Borrando al padre o Apartando a papá, y decía que hablaba en este libro de la gran cantidad de falsas denuncias que hacían las mujeres.
Eso no es así, eso es un mito también. No existen las falsas. Hay un porcentaje mínimo. A las mujeres hay que creerles, hay que investigar, no hay que quedarse en esa escucha parcial, como decía Ana, bueno, pero ¿dónde, cuándo y cómo fue? Sino hay que hacer una escucha profunda, empatizar con la víctima y nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo es verdad. Bueno, sigamos con las capacitaciones. Yo sé que hay muchos en la provincia de Buenos Aires, tenemos una red de fiscales. Cristian Fabio, también en la provincia de Buenos Aires, Zárate Campana, está haciendo mucho por la capacitación. Hay muchos operadores, muchos fiscales que están teniendo perspectiva de género. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado y seguimos charlando de estos temas. Muchas gracias.